Muy bien, entonces hoy tenemos que terminar de ver el capítulo 20 sobre la teoría cinética de los gases. La vez pasada nos faltó de ver la distribución de rapideces moleculares y la función de rapidez de Maxwell-Boltzmann. Entonces es un tema que vamos a explicar a continuación. Primero, tenemos la llamada ley de distribución de Boltzmann, así por Ludwig Boltzmann, que fue un científico alemán que estudió física estadística. Entonces, la ley de distribución de Boltzmann lo que nos da es una función, o mejor dicho, una distribución que permite predecir qué fracción de un gas va a tener una energía en un intervalo dado. Entonces, la idea es que eh, sea la distribución n minúscula v de E igual a n sub 0 por el número neperiano por la energía elevado a la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, n de v E por dE es la cantidad de moléculas con una energía entre E y más de E. Entonces, vean que esta función, la función de Boltzmann, es una función exponencial que decrece exponencialmente con la energía. Si yo hago un gráfico donde grafico la distribución en función de la energía, entonces vemos que es una función que decae exponencialmente. Eso quiere decir que cada vez se hace más pequeña, pero nunca toca el eje X, ¿verdad? O el eje horizontal. Va hacia esa dirección. Dámosla un poquito más. Así, ¿verdad? De hecho, vean que en este caso el valor de n sub 0 es el punto donde la función corta el eje y, ¿verdad? N sub 0. Entonces, la idea es que si ustedes desean saber cuántas moléculas en un gas tienen una energía que está entre E y E más DE, ¿verdad? Donde DE se supone que es una diferencia infinitesimal, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es que hay que calcular el de la curva. O sea, hay que calcular la integral, básicamente. Y el ancho de este intervalo es justamente el diferencial de E. Ahora, una cosa muy importante que hay que entender acerca del significado de una función de distribución es el hecho de que la función nv de E, ¿verdad? En realidad no nos da el número de moléculas con energía igual a E, ¿ok? ¿Por qué no nos dan el número de moléculas con energía igual a E? Bueno, básicamente porque se supone que la energía es una cantidad que es continua. Al menos dentro de la física clásica, cuando no tomamos en cuenta efectos cuánticos,
Se supone que la energía es continua, entonces en realidad no es posible que hayan dos moléculas con la misma energía, porque la energía de las dos puede variar por una diferencia muy, muy pequeña, ¿verdad? Lo que uno puede es hablar de una densidad de energía o hablar de cuántas moléculas existen con una energía que se encuentre dentro de un intervalo delimitado. Pero no es posible, digamos, hablar del número de moléculas con una energía exacta, porque la energía de las moléculas fluctúa fácilmente, ¿verdad? Fluctúa con mucha facilidad. Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo que podemos calcular es el número de moléculas con energía entre E y DE. ¿Ok? Entonces vean que lo que dice esta función de distribución es que el número de moléculas con una energía dada, ¿verdad? Disminuye exponencialmente conforme aumenta la energía. Es decir, el número de moléculas con una energía pequeñita es muy grande, pero el número de moléculas con energía grande va cayendo hasta que prácticamente es igual a cero, ¿verdad? Ahora, esta es una función estadística. Esto quiere decir que esta función se puede obtener a partir de fundamentos de la mecánica estadística que toman como base las propiedades del gas ideal. Nosotros no vamos a mostrar esta fórmula porque es un proceso un poco largo, ¿verdad? Y no viene al caso. Pero, ¿verdad? Lo que hay que entender de esta fórmula es que es una fórmula estadística, o sea, no sirve para calcular promedios o para calcular cantidades que no son exactas, sino que tienen un significado estadístico cuando el número de moléculas es grande. Por ejemplo, vamos a determinar el significado de la constante n sub 0. Suponga que tiene n mayúscula moléculas, ¿verdad? Entonces, el número n mayúscula se puede calcular como la distribución de energías cuando yo calculo el área bajo la curva desde una energía igual a cero hasta una energía que tienda al infinito. Porque se supone que todas las moléculas dentro de una colección de moléculas deben abarcar todo el espacio, todo el espectro de energía. En ese caso, entonces, la integral sería n sub 0 por e a la menos e entre kt de e desde 0 hasta infinito. Ahora, esta integral converge porque es una integral, es una función que decae exponencialmente. Entonces ahí lo que uno puede hacer, por ejemplo, es sustituir, ¿verdad? Sustituimos. Decimos que u es igual a e entre kt y decimos que du es igual a de entre kt y entonces de es igual a kt por du, ¿verdad? De modo que el número de moléculas es igual a la integral de n sub 0 por e a la menos u por kt de u, desde que u es igual a 0 hasta que u tiende al infinito. Y yo puedo sacar la n sub 0 y el kt como constantes. Se supone que la temperatura es constante. Entonces esto es n sub 0 por kt por la integral de e a la menos u de u desde 0 hasta infinito. Y esto es n sub 0 por kt por, abro paréntesis, e a la menos u entre menos 1 desde 0 hasta infinito, ¿verdad? Bueno, todo esto, como ustedes ya saben, ¿verdad? Es igual a 1. Entonces, el número de moléculas es igual a n sub 0 por kt. Y por lo tanto, n sub 0 es igual al número de moléculas dividido entre kt.
Así que en realidad una forma más conveniente de representar la función de distribución de probabilidades de energías es diciendo que esto es igual a el número de moléculas entre kT por E a la menos energía entre kT. Porque esta constante es lo que llamamos el n sub 0, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profe. Bien. Profe, pero pregunta rápida, ¿qué es la n pequeña? Es una constante. Ah, ok, todo bien. Gracias. Otra variante de esta fórmula es la función de distribución de rapideces de Maxwell-Boltzmann. Es muy parecida a la función de Boltzmann. La diferencia es que esta función, en lugar de decirnos el número de moléculas que tienen una energía dada, lo que nos dice es el número de moléculas que tienen una velocidad dada, una rapidez. Entonces, esta función se enuncia de esta forma. Se escribe con una n mayúscula de E, y esto es igual, entonces, a 4pi por n mayúscula, donde n mayúscula es el número de moléculas, por m sub entre 2pi kt, cierro paréntesis, elevo a la 3 medios, multiplico por la rapidez, mira, pero aquí cometí un error. Aquí no es E, aquí es con la velocidad, con la rapidez. Ahora lo multiplico por la rapidez al cuadrado y saco el exponencial de menos m sub 0 por v al cuadrado entre 2kt de v. Muy bien, esta fórmula evidentemente no es para nada obvia, ¿verdad? Y de hecho no es fácil encontrar la derivación de esto. Sí es fácil, pero no la vamos a ver en este curso, ¿verdad? Aquí n, entonces n mayúscula esta n mayúscula es el número total de moléculas. M sub 0 es la masa de cada molécula individual. Y bueno, la temperatura, ¿verdad? Temperatura en Kelvin. Esa fórmula no es, digamos, trivial de aprenderse. Pero uno puede, digamos, ver algunas de las propiedades más importantes que tiene a partir de su forma. Vean que esta función, aunque tiene una parte que es exponencial, no es una función completamente exponencial, ya que también depende de un término que viene con la velocidad al cuadrado. O sea, velocidad al cuadrado por e a la menos algo que depende de u al cuadrado. Entonces, esta función parece una curva que que crece, alcanza un máximo y luego vuelve a bajar. La función de distribución de rapideces de Maxwell-Boltzmann, si yo la grafico, se ve como algo como esto. Entonces, aquí, y esta n es mayúscula, ¿verdad? Aquí. Aplicamos en función de la velocidad. Entonces, esta función
parece como una montañita que sube, sube, alcanza un máximo y después empieza a bajar exponencialmente, ¿verdad? Hasta que se acerca asintóticamente al eje X, ¿verdad? Entonces tiene un máximo. En el libro ponen un ejemplo. Yo puedo hacer la misma gráfica para diferentes temperaturas. Por ejemplo, que esto sea para 900 Kelvin, pero para el mismo gas podría tomar la gráfica con una temperatura distinta. Digamos que la tomo para 300. Entonces, en ese caso, la distribución tiene un pico más alto y más angosto. T igual a 300 Kelvin, por ejemplo. Entonces, lo que esto quiere decir es que si el gas está con una temperatura más alta, va a haber un número de mayor de moléculas que va a tener una velocidad más alta, ¿verdad? En cambio, si el gas está a temperatura muy baja, más baja por lo menos, entonces el número de moléculas que tiene una velocidad dada va a ser menor. Por ejemplo, si el gas está a 300 Kelvin, entonces vean que el grueso de las moléculas se encuentra a velocidades bajas. Mientras que si el gas está a 900 Kelvin, hay más moléculas con rapidezas mayores. Este tipo de funciones es lo que a veces en estadística llaman una distribución en forma de campana, ¿verdad? En teoría, este tipo de distribuciones son muy útiles porque se aplican no solamente para gases, sino que también se aplican para otros fenómenos. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, pues mucha gente decía que la tasa de contagios era algo que se tenía que comportar como una función de estos, ¿verdad? Que en el sentido de que el número de contagios o de personas contagiadas en función del tiempo, pues tenía que tender a aumentar, alcanzar un máximo y luego empezar a caer, ¿verdad? Al menos mientras no empezara otra ola pandémica, que es lo que, es lo que creo que hemos estado viendo hoy, ¿verdad? Ahora que el número de contagios ha estado aumentando porque estamos aparentemente en la tercera ola pandémica. Pero bueno, ese es un fenómeno mucho más complejo de la pandemia que el comportamiento de un gas. Para el caso de un gas, tenemos solamente un máximo. Entonces, eh, esta distribución, ¿verdad? Como ustedes ven, alcanza un punto más alto. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la velocidad a la que ocurre el punto más alto se le conoce con el nombre de rapidez o velocidad más probable, MP. VMP es la rapidez más probable. ¿Cómo se calcula la rapidez más probable? Muy fácil. Usted agarra la distribución, saca la derivada igual a cero para calcular el máximo, ¿verdad? Entonces, lo que habría que hacer es que habría entonces que calcular a qué velocidad ocurre que la derivada con respecto a la velocidad de la distribución de velocidades es igual a cero. Es decir, en qué punto sucede que la derivada de esto es igual a cero. Calcular esta derivada no es tan difícil, pero sí es un poco largo. ¿Verdad? Vean que la velocidad aparece aquí, aparece acá. Y en realidad todo esto, pues ese término no tiene mucha importancia porque es una constante. Pero bueno, para llegar al punto de todo esto, resulta ser que la velocidad más probable es igual a la raíz cuadrada de 8 kt entre pi por m sub 0. M sub 0.
Y este número es aproximadamente igual a 1.60 por la raíz cuadrada de kt entre n sub 0. Sacando la raíz cuadrada de 8 entre pi, ¿verdad? Perdón. Me equivoqué. Otra vez, esto no es 8 pi. Esto es 2 kt entre n. Esto es aproximadamente igual a 1.41 kt entre n. Existe otro promedio que se llama la rapidez promedio. Valga el nombre, rapidez promedio se escribe como V, AVG, como en inglés que dicen average, ¿verdad? Entonces, la rapidez promedio se calcula calculando la integral de la distribución de velocidades por la velocidad de V, desde V igual 0 hasta V igual o V tendiendo a infinito. Recordemos que la distribución, la n, ¿verdad? Es una función que lo que nos dice es más o menos cuántas moléculas existen en un intervalo de rapidez dado. Entonces, calcular esto es como calcular un promedio porque lo que hacemos es darle a cada velocidad un peso estadístico. Bueno, esta integral, pues, no es trivial, ¿verdad? Es calcular cuánto es la integral desde 0 a infinito de 4 pi por n entre 2 pi kt a la 3 medios por v. Pero aquí como estamos multiplicando por v otra vez, sería multiplicar por v a la 3 por e a la menos v sub 0 por v al cuadrado entre 2 kt. Y bueno, esta integral, bueno, de v, ¿verdad? Y esta integral, pues resulta ser que es igual, ahora sí, esta es igual a la raíz cuadrada de 8kt entre pi por m sub 0, que es aproximadamente igual a 1,6 por kt entre m sub 0. Entonces, vean que la velocidad promedio es diferente de la velocidad más probable, a pesar de que las dos cantidades representan una medida, son una medida representativa de la velocidad de las moléculas de un gas, ¿verdad? Nada más que no son exactamente lo mismo. En los diferentes problemas, a nosotros nos van a pedir que calculemos ya sea la velocidad promedio o la velocidad más probable, o incluso nos pueden pedir que calculemos la velocidad cuadrática media que ya sabemos cómo se calculaba. Tal vez para hacer un resumen de todo esto, voy a escribir esto otra vez. Entonces, la velocidad más probable era la raíz cuadrada de 2kt entre m sub 0, ¿verdad? Y esto es aproximadamente igual a 1.41 por kt entre m sub 0. La velocidad promedio es la raíz cuadrada de 8kt entre pi entre m sub 0 y esto es aproximadamente 1.60 raíz cuadrada de kt entre m sub 0. Y la clase pasada hemos visto la velocidad cuadrática media, o sea, VR ms, y esta era la raíz cuadrada de 3kt entre n sub 0. Y esto es aproximadamente igual a 1.73, la raíz cuadrada de kt entre n sub 0. Entonces vean que las tres cantidades son distintas, ¿verdad? Son distintas, pero la fórmula se parece mucho porque las tres fórmulas implican calcular la raíz cuadrada de kt entre n sub 0, ¿verdad? De hecho, en el libro las comparan en un gráfico. Si usted tira la gráfica,
de la distribución de rapideces de Maxwell-Boltzmann, que tiene aquí n, v, de v, aquí tiene v. Entonces la gráfica de la función es una montañita que alcanza un máximo y luego decae exponencialmente, ¿verdad? Entonces, la velocidad más promedio siempre es el punto más alto, ¿verdad? Por definición es el punto más alto, entonces esto es la velocidad más promedio. Vean que la velocidad promedio, era la velocidad más probable, pero la velocidad promedio es un poquito más, es un poquito mayor que la velocidad más probable. Entonces, esta velocidad se va a encontrar, digamos, por ejemplo, aquí. Esta va a ser la velocidad promedio. Y ven que la velocidad cuadrática media es todavía más grande. Esta velocidad se va a encontrar, por ejemplo, digamos, acá. Ahí estoy exagerando mucho la distancia entre las dos, ¿verdad? Nada más para que vean entonces que la velocidad cuadrática media es mayor que la velocidad promedio y es mayor que la velocidad más probable. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto? Profe, ¿Sí? entonces, si la velocidad promedio es mayor, digamos, a la velocidad MP, o sea, significa que hay más valores más grandes, digamos, se podría decir. Es mayor, sí, más grande. Ujú, ujú. O sea, es que es un poco contraintuitivo, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí, porque lo que le estoy diciendo básicamente es que la velocidad promedio de una molécula es mayor que la velocidad más probable de la molécula. O sea, que si usted saca, Sí, si usted tiene, por ejemplo, una caja con un gas, y usted saca una molécula, la saca, ¿verdad? Entonces, la velocidad que vaya a tener es aleatoria, pero lo más probable es que sea la velocidad más probable. Pero, ujú. pero lo más probable no es que sea la velocidad promedio. Eso es lo raro, ¿verdad? Sí. Porque la velocidad promedio es un poco mayor que la velocidad más probable. Ujú, ujú. Y Y, la velocidad, la última, y ¿eso qué significa, profe? ¿Qué es? Perdón, de nuevo. ¿RMS qué es? eso significaba root mean square. En español se traduce como velocidad cuadrática media. Ah, ok. Gracias, profe. La velocidad cuadrática media la calculamos sacando el promedio del cuadrado de las velocidades y luego sacando raíz, ¿verdad? Eso lo hemos visto en la clase de Matrix. Ahí pueden consultarlo después si quieren. O sea, esto se ve muy engorroso, pero en realidad el tema, así como lo ven ustedes, es muy simple. Es básicamente aplicar estas tres fórmulas a diferentes problemas de gases. No sería muy probable que ustedes apliquen las funciones de distribuciones, así como están, ¿verdad? Porque ustedes todavía no han llevado un curso de física estadística propiamente dicho, ¿verdad? Me imagino que dependiendo del currículo de la carrera que estudien, pues van a llevar eso después, dependiendo del tipo de ingeniería o de ciencia que estén estudiando. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el problema 23. Ya les paso una foto. Vamos a hacer el 23. Dice,
Problema de repaso. ¿A qué temperatura la rapidez promedio de los átomos de helio será igual a la rapidez de escape de la Tierra, que es 1.12 por 10 a la 4 metros entre segundo? Y B, la rapidez de escape de la Luna, donde la rapidez de escape es 2.37 por 10 a la 3 metros entre segundo. Nota, la masa de átomo de helio es 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos. Para este tipo de problemas, eh, siempre es, digamos, muy importante recordar de qué manera es que existen los átomos en su estado natural, ¿verdad? Por ejemplo, si ahí dice helio, ¿verdad? Entonces recordemos que el helio es un gas noble. Entonces es un gas que existe en su estado monotómico, ¿verdad? Porque los gases nobles no hacen enlaces con otros átomos, por lo general, ¿verdad? Entonces, nos dicen que a qué temperatura la rapidez promedio va a ser igual a la velocidad de escape. Bueno, recordemos que la rapidez promedio es lo que llamamos AVG, ¿verdad? Entonces es igual a la raíz cuadrada de 8 kT entre pi por m sub 0, donde m sub 0 sería entonces la masa de un átomo de helio, que es entonces 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿verdad? Esta masa, pues siempre va a ser un número pequeñísimo porque es la masa de un átomo o de una molécula. Muy bien, entonces, la velocidad de escape de la Tierra, pongámoslo aquí, en el caso de la Tierra, la velocidad de escape, el problema nos dice que es igual a 1.12 por 10 a la 4 metros entre segundo. Entonces, simplemente es ver en qué situación la velocidad promedio coincide con la velocidad de escape. O sea, en qué caso la raíz cuadrada de 8 kT entre pi por m sub 0 es igual a la velocidad de escape. Y en este caso, pues, el despeje de esto nos dice que es cuando la temperatura es igual a pi por m sub 0, velocidad de escape al cuadrado, dividido entre 8K, ¿verdad? O sea, pi por la masa, que es 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos, por la velocidad de escape al cuadrado, que es entonces 1.12 por 10 a la 4 metros entre segundo al cuadrado. Y luego dividimos entre 8 por la constante de Boltzmann, que era igual a 1.23. 1.23 era. Nada más déjenme buscar exactamente cuánto era la constante de Boltzmann, porque a veces me olvida. La constante de Boltzmann es... pero 1.38. 1.38 por 10 elevado a la menos 23 Joule entre Kelvin. Esta temperatura me va a dar en Kelvin, ¿verdad? Eso da 23.701, bueno, 702, digamos, Kelvin. Vean que esa temperatura es tan alta, o sea, es tan grande que es
es prácticamente lo mismo medirla en Kelvin que medirla en grados Celsius, ¿verdad? Si la mido en grados Celsius, lo que tengo que hacer es que hay que restarle 273.15. Y esto es entonces igual a 23.428.8 grados Celsius. Entonces, esa temperatura es muy importante conocerla porque esa es la temperatura a la cual el aire va a estar tan caliente que las moléculas de aire van a tender a despegar y a apartarse de la gravedad de la Tierra. Entonces, eso sería, por supuesto, un desastre porque entonces significaría que la atmósfera de la Tierra se evaporaría, saldría disparada al espacio. Afortunadamente, se requiere una temperatura mucho mayor que la temperatura ambiente. Tal vez sería interesante ver a qué velocidad promedio se mueve el helio a temperatura ambiente. Después lo podemos revisar. Pero la parte B, ¿verdad? Esta era la parte A en la Tierra y la parte B era en la Luna. En la Luna, la velocidad de escape es un poco menor, porque la gravedad de la Luna es menor. La velocidad de escape es 2.37 por 10 a la 3 metros entre segundo. Vean que la gravedad, la rapidez de escape de la Luna, si bien es todavía una rapidez muy alta, es un orden de magnitud menor a la de la Tierra. Por lo tanto, es mucho más fácil, ¿verdad?, despegar en la Luna que despegar en la Tierra. Y aquí aplicaría el mismo cálculo, ¿verdad? Habría que calcular a qué temperatura tenemos que, esto es igual a pi por la masa, por la velocidad de escape a la 2, dividido entre 8K. Y esto es entonces igual a pi por 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos por 1.12 por 10 a la 4 metros entre segundo al cuadrado, dividido entre 8, entre 1.38 por 10 a la menos 23 joule entre Kelvin. Y eso es, vamos a ver, ¿cuánto es? Perdón, aquí no es la velocidad de escape en la luz, y el dato equivocado. Esto es 2.37 por 10 a la 3, ¿verdad? Ahora sí, eso es 1061 Kelvin, y eso es igual a 788 grados Celsius. Entonces, vean que esa temperatura, aunque es alta, ¿verdad? Es, de hecho, muchísimo más pequeña, pero muchísimo más pequeña que la temperatura a la que el aire tiene que moverse para escapar de la gravedad de la Tierra. Entonces, estas serían las soluciones, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hagamos un ejemplillo inventado de esto para
para ver entonces ya efectivamente cuál es la diferencia entre velocidad más probable, velocidad promedio y velocidad cuadrática media. Si yo les pongo entonces, calculen la velocidad más probable, la velocidad, la velocidad promedio y la velocidad cuadrática media, cuadrática media del oxígeno a temperatura ambiente. La pregunta puede ser, digamos, puede estar enunciada de esa forma, ¿verdad? Ahora, cuando uno dice temperatura ambiente, la temperatura ambiente, por lo general, es la temperatura a la que nos encontramos nosotros normalmente, que puede ser, por ejemplo, 20 grados Celsius o 25. Eso no está definido con precisión. Digamos que son 20 grados Celsius. Y esto hay que convertirlo a Kelvin. Entonces le sumamos 273.15 Kelvin y esto da 293.15 Kelvin. Ahora, el oxígeno es un gas que existe en la atmósfera terrestre como un gas diatómico, ¿verdad? O2. Entonces, eso lo que nos dice es que la masa de una molécula de oxígeno es el doble de la masa de un átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces, para calcular la masa de una molécula de oxígeno, tenemos que utilizar la masa molar del oxígeno, que este es un dato que viene generalmente tabulado en los libros de física de química, ¿verdad? La masa molar es igual a 32.0 gramos entre mol, ¿ok? Ese dato se puede buscar en el libro para calcular la masa de cada molécula. Entonces, recuerden la fórmula que dice entonces que la masa individual de cada molécula es igual a la masa molar dividido entre el número de Avogadro, ¿verdad? En este caso, entonces la masa sería 32.0 gramos dividido entre 1. No, mentira, 6.02, ¿verdad? 6.02 por 10 a la menos 23 moléculas entre mol. Y vean que cuando hacemos esto, ¿verdad? Entonces, no, esto sería gramos entre mol, ¿verdad? Entonces aquí lo que pasa es que se cancela mol con mol y me queda gramo entre molécula. Y eso es igual a 5.32 por 10. Aquí es a la 23, perdón. Por 10 a la menos 23 gramos entre molécula, ¿verdad? Déjenme pensar que haya escrito un número de lado bien. Sí, ahí está. Muy bien. Pero esta más hay que pasarla a kilogramos. Entonces, m sub 0 es en realidad 5.23 por 10 a la menos 26. 26 kilogramos. Ahí está. Entonces vamos uno por uno. Recordemos entonces que la velocidad
más probable, la VMP, se calcula como la raíz cuadrada de 2kt entre n sub 0. Entonces es raíz cuadrada de 2 por 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin por 293,15 Kelvin, y todo dividido entre 5,23 por 10 a la menos 26 kilogramos. Cierro raíz, ¿verdad? Todo está dentro de la raíz, ¿verdad? Y esto es igual a, ¿cuánto? Es igual a 393,3 metros entre segundo. O sea que si ustedes tuvieran el superpoder de agarrar una molécula de aire, así con sus manos, al azar, entonces lo más probable es que esa molécula tenga una velocidad de 393,3 metros entre segundo. Eso quiere decir la velocidad más probable, que es, si usted saca una molécula al azar, esa es la velocidad más probable que vaya a tener, que no es lo mismo, ¿verdad?, que la velocidad promedio. La velocidad promedio se calcula, entonces, como la raíz cuadrada de 8kt entre pi por n sub 0. Entonces se calcula casi que igual, ¿verdad? Es raíz cuadrada de 8 por 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin por 293,15 Kelvin dividido entre 5,23 por 10 a la menos 26 kilogramos. Y esa da entonces 443,8 metros entre segundo. Vemos que da un poco mayor, ¿verdad? La velocidad promedio da un poco mayor. Y por último, calculamos la velocidad cuadrática media, o sea, VRMS, como la raíz cuadrada de 3kt entre m, ¿verdad? Y bueno, ahí sin copiar todo eso, simplemente vamos a ver cuánto da. Eso da 481,7 metros entre segundo. Entonces cada vez da mayor. La velocidad más probable es la más pequeña. Luego le sigue la velocidad promedio. Y por último sigue la velocidad cuadrática media. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno,
Hagamos otro problema de práctica de lo que hemos visto el martes sobre la primera ley de la termodinámica. Vamos al problema 11. Se los voy a pasar al grupo. Ya voy. Dice, en un proceso a volumen constante se transfieren 209 joules de energía por calor a un mol de un gas monotómico ideal inicialmente a 300 Kelvin. Encuentre A, el trabajo efectuado sobre el gas. B, el aumento en energía interna del gas. Y C, su temperatura final. Ok. Tal vez lo que me interesaría de este problema es ver cómo lo represento gráficamente. Siempre es buena idea averiguar de qué manera se representa gráficamente un proceso en un diagrama de presión-volumen. Entonces, nos dicen que es un proceso que sucede a volumen constante, o sea, es un proceso vertical, ¿verdad? Donde se transfieren 209 joules de energía por calor a un mol de un gas monotómico ideal inicialmente a 300 Kelvin. Entonces, lo que hay que entender de esto es que en este problema, el gas recibe calor. Y cuando un gas recibe calor, entonces aumenta su temperatura. Aumenta su temperatura. Ahora, recuerden que en un diagrama como este, ¿verdad? Las líneas adiabáticas se ven de esta forma. T1, T2, donde T2 es mayor a T1. Entonces, lo que hay que entender, ¿verdad? Es que en un diagrama como este, la temperatura aumenta conforme nos movemos lejos del origen del diagrama, ¿verdad? Más o menos de esa manera. Entonces, si yo tenía un gas que inicialmente se encuentra, digamos, en este lugar, ¿verdad? Y sufre un proceso volumen constante donde recibe calor, o sea, donde su temperatura aumenta, todo eso quiere decir que el gas se va a mover hacia arriba. O sea, es un gas que va a aumentar su presión. ¿Ok? Entonces tenemos un proceso a volumen constante donde aumenta la presión. Es un proceso que se ve como una línea vertical y que crece. Para este gas, entonces, podemos hablar acerca de el volumen inicial. Podemos hablar acerca también de la presión inicial y de la presión final. Presión inicial y presión final. Ok, vamos a ver los datos. Entonces, dice que el número de moles corresponde a un mol, ¿verdad? Y se encuentra inicialmente a una temperatura de 300 Kelvin. Ahora, durante este proceso, ¿verdad? El gas recibe una cantidad de calor Q.
recibe una cantidad de calor que sabemos que es igual a 209 joules. Ah, y también sabemos que es un gas monoatómico. Saber si el gas es monoatómico o si es diatómico era importante porque nos decía de qué manera se tenía que calcular el calor específico a volumen o a presión constante, ¿verdad? Entonces, dado que este es un proceso que sucede a volumen constante, vamos a calcular cada una de las partes que nos pide el problema, ¿verdad? Primero nos piden calcular el trabajo, pero el trabajo se calcula muy fácilmente. Sabemos que el trabajo tiene que ser igual a cero porque no hay un cambio de volumen, ¿verdad? Apréndanse eso. Cuando el volumen es constante, el trabajo siempre es cero, porque el gas no se deforma. Después dice en la parte B, calcule el aumento en energía interna del gas. Esa pregunta también se responde muy fácil, porque lo que hay que hacer es que hay que aplicar la primera ley de la termodinámica, que dice que el aumento de energía interna es igual al calor recibido más el trabajo recibido. Y sabemos que el trabajo recibido es cero, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el aumento de energía interna, para este caso, es igual al trabajo, al calor, perdón. Eso quiere decir que el aumento de energía interna también es igual a 209 joules, ¿verdad? No, no se confundan, ¿verdad? De pensar que el calor siempre es lo mismo que el aumento de energía interna. Por lo general son cantidades diferentes, pero que coinciden, o sea, tienen el mismo valor cuando el proceso que estamos estudiando sucede a volumen constante. Y la pregunta 6 se calcula la temperatura final. Entonces, para calcular la temperatura final, ahora sí usamos la fórmula para sacar el calor. El calor es igual al número de moles por la capacidad específica a volumen constante por temperatura final menos temperatura inicial, donde el CV es igual a 3 medios de R, según lo que decía el teorema de equipartición para un gas monotómico. Entonces el calor es igual a 3 medios de N por R por TF menos TI, ¿verdad? Y esto despejado, pues quiere decir entonces que TF es igual a 2/3 del calor entre N por R más TI, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, TF es igual a 2/3 por 209 joules entre un mol por R, que R era 8.31 joules entre mol Kelvin más TI, que eran 300 Kelvin. Y eso da 316.8 Kelvin. O sea que ese aumento de energía en forma de calor casi que aumenta la temperatura en 17 Kelvin, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna pregunta? ¿Una duda?
Ok, vamos a hacer otro entonces. Vamos a hacer el problema 12. Voy a, fotografiar otra vez para que quede bien la imagen. Dice, un cilindro vertical con un pesado pistón contiene aire a 300 Kelvin. La presión inicial es 2 por 10 a la 5 pascales y el volumen inicial es de 0,350 metros cúbicos. Considere que la masa molar del aire es 28,9 gramos entre mol y suponga que CV es igual a 5 medios de Ebro. Suponer que CV es igual a 5 medios de Ebro es equivalente a suponer que es un gas diatómico a temperatura ambiente, ¿verdad? Básicamente. A. Calcule el calor específico del aire a volumen constante en unidades de Joule entre kilogramo entre grados Celsius. Vamos a ver cómo se hace eso. B. Calcule la masa del aire en el cilindro. Suponga que el pistón se mantiene fijo. Determina la energía de entrada requerida para elevar la temperatura del aire a 700 Kelvin. D. ¿Qué pasaría si suponga de nuevo las condiciones del estado inicial y que el pesado pistón tiene libertad de movimiento? Encuentre la energía de entrada necesaria para elevar la temperatura a 700 Kelvin. Ok, vamos a ver entonces. Yo tengo un recipiente vertical con un pistón. Recuerden que el pistón era una tapa que se podía mover hacia afuera o hacia adentro y que aprovechaba la fuerza que hace un gas para hacer trabajo, ¿verdad? El gas, vamos a dibujarlo como rojo ahí. Y apuntemos los datos. Ok, la temperatura inicial es de 300 Kelvin, lo cual está muy bien, que esté en Kelvin, unidades del sí. La presión inicial es de 2,0 por 10 a la 5 pascales. Y el volumen inicial es de 0,350 metros cúbicos, ¿verdad? Y nos dicen que la masa molar del aire es aproximadamente igual a 28,9 gramos entre mol. Entonces, la primera parte del problema nos dice que CV es igual a 5 medios de Ebro. Es decir, se asume que que el aire es atómico, ¿verdad? Vean que en teoría debería ser bastante claro ver por qué es que el aire es diatómico, ¿verdad? Recuerden que el aire está compuesto en su mayor parte de nitrógeno y oxígeno, y aunque son moléculas distintas, ambas moléculas existen en la forma diatómica, ¿verdad? Aunque también es cierto que en el aire hay otros gases que no son diatómicos, por ejemplo está el argón, ¿verdad?
o puede haber un poco de hidrógeno, o incluso un poco de helio. Entonces, eso hace que para fines prácticos el modelo que describe el aire, ¿verdad? No siempre se puede tratar como un gas diatómico, pero para este problema en particular se puede asumir eso, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que el valor de CV, cuando yo calculo numéricamente, es igual a 5 medios de 8.31 Joule entre mol Kelvin, ¿verdad? Y eso es igual a 20.8 Joule entre mol Kelvin. Muy bien. Pero lo que nos dice la pregunta es que tenemos que calcularlo en unidades de Joule entre kilogramo entre grados Celsius. O sea, tenemos que pasar de mol a kilogramo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, vean que la masa molar del aire es 28.9 gramos entre mol y esto claramente es igual a 28.9 por 10 a la menos 3 kilogramos entre mol. Simplemente hago un cambio de unidad de gramo a kilogramo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que ahora voy a decir que el CV va a ser igual al CV que tenía inicialmente, pero lo voy a dividir entre la masa molar. Si yo lo divido entre la masa molar, pues evidentemente cambia el valor, ¿verdad? Pero la intención de hacer eso es que yo puedo entonces eh, cambiar las unidades para que en lugar de estar en unidades de mol, esté en unidades de kilogramo. Entonces, esto sería igual a 20.8 Joule entre mol Kelvin dividido entre 28.9 por 10 a la menos 3 kilogramos entre mol, ¿verdad? Y vean que yo entonces puedo cancelar eh, mol con mol, ¿verdad? Y esto da, ¿cuánto da? 1100.53 Joule entre kilogramo Kelvin. Y esto es igual a 1100.53 Joule entre kilogramos grados Celsius, ¿verdad? No porque el Kelvin sea igual al grado Celsius, sino más bien porque una diferencia en Kelvin es igual a una diferencia en grados Celsius. ¿Ok? Parte A. ¿Alguna pregunta con la parte A? Luego en la parte B dice calcule la masa del aire en el cilindro, ¿verdad? Bueno, yo sé cuál es la masa de cada molécula de cada mol de aire, ¿verdad? Lo que podría hacer es que puedo calcular el número de moles. Primero, el número de moles sería igual a la presión del volumen, perdón, dividido entre RT.
¿verdad? Entonces yo utilizo los datos que me dan inicialmente. La presión que es 2 por 10 a las 5 pascales por 0,350 metros cúbicos dividido entre 8,31 joule entre mol Kelvin por 300 Kelvin. Y eso da, ¿cuánto? Eso da 28,08 mol. ¿Ok? Por lo tanto, la masa sería igual a la masa molar por el número de moles. Entonces serían 28,9 por 10 a la menos 3 kilogramos entre mol por 28,08 mol. Y eso da 0,812 kilogramos. Esa sería la masa de aire que hay adentro del recipiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos con la parte C. Entonces dice, suponga que el pistón se mantiene fijo. O sea, que hay alguna fuerza o hay alguna gente que está haciendo que la tapa del pistón no se mueva. Decir que el pistón se mantiene fijo es equivalente a decir que el volumen del recipiente permanece constante. O sea, es un proceso a volumen constante. Dice entonces, determina la energía de entrada requerida para elevar la temperatura del aire a 700 Kelvin. Entonces, en la parte C, nosotros asumimos un proceso a volumen constante. Recuerden que en un proceso a volumen constante, entonces el trabajo es cero y el calor recibido es NCV delta T, ¿verdad? NCV delta T. O bien, también podríamos poner un término de la masa si fuera necesario. Y el cambio de energía interna sería igual al calor más el trabajo. El trabajo es cero, entonces es igual al calor. Por lo tanto, tenemos que el cambio de energía interna es igual a NCV delta T. Y yo quiero que delta T sea igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y esto es igual a 700 Kelvin menos 300 Kelvin. O sea, es igual a 400 Kelvin. Por lo tanto,
el cambio de energía interna es igual a el número de moles por CV por delta T, donde el número de moles era 28.08. CV era 20.8 Joule entre mol Kelvin. Y el aumento de la temperatura es de 400 Kelvin. Y entonces esto quiere decir que esto es igual a 2.34 por 10 a la 5 Joule, ¿verdad? Joule, perdón. 2.34 por 10 a la 5 Joule. Correcto, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Luego viene la parte D. La parte D dice, ¿qué pasaría si suponga de nuevo las condiciones del estado inicial y que el pesado pistón tiene libertad de movimiento? Encuentra la energía necesaria para elevar la temperatura a 700 Kelvin. Ok. Cuando, eh, cuando nosotros decimos que el pistón se puede mover, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que eh, tendríamos una situación como esta. Tendríamos la tapa del pistón, ¿verdad? Y la tapa se movería según el equilibrio de fuerzas. Yo tendría que tomar en cuenta el peso de la tapa, o de la tapa, ¿verdad? Que sería mg, ¿verdad? Apuntándose abajo. También tendría que tomar en cuenta la fuerza que ejerce hacia abajo la presión atmosférica, que sería entonces P atmosférica por el área, ¿verdad? Del pistón. Mientras que hacia arriba, yo lo que tengo es la presión del gas. Entonces la presión del gas, que es la presión A, multiplicada hacia arriba, y la suma de todo esto, pues lo que me da es eh, el balance de fuerzas, ¿verdad? Yo tengo aquí que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en Y, y esto entonces la presión del gas por el área, menos la presión atmosférica por el área, menos mg, es igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Ok? Muy bien. El problema, este, el problema, vamos a ver, entonces, ¿cómo tratamos esto?
Sí, en este problema entonces, el pistón cae, ¿verdad? El pistón cae y se produce una entrada de energía en forma de trabajo. El pistón cae y se produce una entrada de energía en forma de trabajo. Entonces, para este caso, yo lo que tengo que decir es que el cambio de energía interna es igual al calor recibido más el trabajo. Pero ahora ninguno de estos es igual a cero. ¿Ok? Sin embargo, yo siempre puedo decir, esto es muy importante, que el cambio de energía interna siempre es igual al número de moles por CV por delta T. Esta fórmula es muy importante, porque esta fórmula siempre se cumple, incluso cuando el proceso no es a volumen constante. Esto siempre se cumple, aunque no sea a volumen constante. ¿Por qué? Bueno, porque en un gas ideal se supone que el cambio de energía interna depende solamente de la diferencia de temperatura y de nada más. Claro que si la tapa se cae, ¿verdad? Ya no puedo decir que el cambio de energía interna sea igual al calor. Eso ya no se puede decir. Pero el cambio de energía interna siempre es igual a N sub de delta T. Entonces, en realidad la parte D se resuelve igual que la parte C. Y el cambio en energía interna sería el mismo. O sea, sería 2.34 por 10 a la 5 joules, ¿verdad? La diferencia es que en el caso C, toda la energía entraba en forma de calor, en forma de calor, ¿sí? Mientras que en el caso D, la energía entra en forma de calor y en forma de trabajo. O sea, entra en forma de ambas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ahí nos da tiempo de hacer otro problemilla. Hagamos este que es un poco largo, pero es fácil. El 27, se lo mando. El, el problema 27 dice, 8 moléculas tienen magnitudes de velocidad de 3 kilómetros por segundo, 4 kilómetros por segundo, 5.8 kilómetros por segundo, 2.5 kilómetros por segundo, 3.6 kilómetros por segundo, 1.9 kilómetros por segundo, 3.8 kilómetros por segundo y 6.6 kilómetros por segundo. Encuentre la rapidez promedio de las moléculas y la rapidez RMS de las moléculas. Ok, para el problema 27, vamos a hacerlo rápido. Yo tengo 8 velocidades. La velocidad 1 es 3 kilómetros por segundo. La velocidad 2 es 4 kilómetros por segundo. La velocidad 3 es 5.8. La velocidad 4 es 2.5
la velocidad 5 es 3.60. La velocidad 6 es 1.90. La velocidad 7 es 3.80. Y la velocidad 8 es 6.60 kilómetros por segundo. Entonces, la velocidad promedio es simplemente el promedio de todo esto. O sea, es V1 más V2 más V3 más V4 más V5 más V6 más V7 más V8 dividido entre el número de velocidades. ¿Verdad? Entonces, ese cálculo, vamos a ver cuánto da. 3 más 4 más 5.8 más 2.5 más 3.6 más 1.9 más 3.8 más 6.6 dividido entre 8 es igual a 3.9 kilómetros entre segundo. ¿Verdad? Ahora, para calcular la velocidad cuadrática media, yo primero calculo el promedio del cuadrado de las velocidades. Sería calcular la velocidad 1 al cuadrado más la velocidad 2 al cuadrado más la velocidad 3 al cuadrado más la velocidad 4 al cuadrado más la velocidad 5 al cuadrado más la velocidad 6 al cuadrado más la velocidad 7 al cuadrado más la velocidad 8 al cuadrado dividido entre 8. Y eso es igual a, eso no es igual a 3.9 al cuadrado, ¿verdad? Eso es muy importante entenderlo bien. Eso es, usted agarre 3 y lo eleva a la 2, más 4 a la 2, más 5.8 a la 2, más 2.5 a la 2, más 3.6 a la 2, más 1.9 a la 2, más 3.8 a la 2, más 6.6 a la 2 y dividido entre 2. Y eso da, ojo lo que da, eso da 69.73 kilómetros al cuadrado entre segundo al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué tiene las unidades? Porque yo estoy calculando el promedio de los cuadrados de las velocidades. Y como son cuadrados, deben tener unidades de velocidad al cuadrado. O sea, kilómetro al cuadrado entre segundo al cuadrado. Y ahora sí, la velocidad cuadrática media es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados. O sea, es la raíz cuadrada de 69.73 kilómetros al cuadrado entre segundo al cuadrado. Y eso da 8.35 kilómetros entre segundo. ¿Okay? Vamos a ver, una pregunta. ¿Por qué en este ejemplo yo no usé la fórmula que decía que VRMS era igual a la raíz cuadrada de 3KT entre M? O sea, ¿por qué no hice eso? ¿Por qué no lo hice? Como ya tenemos las velocidades, no es necesario. Bueno, sí, no es necesario, ¿verdad? Pero, digamos, tal vez la razón más importante de que no lo haya hecho es que esta fórmula es una fórmula estadística.
que es válida cuando yo tengo miles de millones de moléculas. No es válida, necesariamente no es válida cuando yo solo tengo 8 moléculas, ¿verdad? Y claro, no la podría usar de todas maneras porque no conozco la masa de las moléculas y tampoco conozco la temperatura a la que están las moléculas, ¿verdad? Entonces, esa fórmula solamente es útil, solo se puede usar cuando yo tengo un número significativamente grande de moléculas. Cuando yo tengo las moléculas contadas, como en este caso, pues lo único que puedo hacer es calcular la velocidad cuadrática medio a partir de la definición, que es como lo acabo de hacer, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Aquí me equivoqué. Aquí no dividí entre 8, dividí entre 2. Entonces vamos a corregirlo. Esto no es 69.73. Esto es 17.43, ¿verdad? Y entonces esto hay que cambiarlo. Pues 17.43 y la raíz de eso es, ahora sí, es 4. Bueno, kilómetros en segundo. Cierto. Muchas gracias.